La influencia de una mujer de Dios. ¿Cuánta mala influencia hay en el mundo para todos, sean cristianos o no? Y trágicamente, cuando una creyente ha ingresado el mundo en su vida, siempre va a haber malas influencias para los demás. Cuidado, cuidémonos de no perder el rumbo de Dios. Siempre las malas conversaciones y los malos comportamientos corrompen todo lo que Dios nos ha enseñado, llegando a ser una mala influencia en la vida de los creyentes. En ese contexto siempre va a haber consejos personales, no consejos de Dios, fuera de su sabiduría, fuera del conocimiento eterno que nos pueda edificar. Dios nos va a hacer entender que ninguno de sus hijos, sean hombres o sean mujeres, podemos escapar de esta maravillosa realidad que nosotros somos como hijos de Dios, con la identidad que Cristo nos ha dado. Este estudio lo vamos a dividir en dos partes muy importantes. Veamos el bosquejo. En primer lugar, veremos que tú y yo y todo hijo de Dios, tú no puedes apartar tu identidad de lo que tú haces. Y en segundo punto vamos a estar viendo la advertencia de Dios y sus consejos para ser de influencia en los demás. Tú no puedes apartar tu identidad de lo que haces necesariamente. Tú no puedes apartar tu identidad de lo que haces. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Él dice, vosotros sois la luz del mundo, nos dice el Señor. Ya sea una luz pequeña o tal vez un hermano o una hermana que recién empieza su vida con Cristo, o una luz mediana conforme va avanzando en su experiencia de vida con el Señor, o tal vez una luz tan grande que ilumina e irradia el amor del Señor, irradia su perdón y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Siempre debemos examinarnos a la luz de la palabra. Estamos influenciando con nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Mateo 5, del 14 al 16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice el Señor, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí el Señor nos está declarando nuestra identidad. Somos luz, tú y yo, y todo hijo de Dios. Pero también nos instruye en lo que debemos hacer con esa luz, con esa identidad que Él nos ha dado al decirnos, mira, Rosa, Ruth, Elsa, Isabel, Rosario y todas sus hijas e hijos, tú eres la luz del mundo. Y la luz del mundo, o sea, para poder bendecirles, no se puede esconder. Tú no puedes esconder lo que tú eres. Tienes que darlo a conocer. Y eso alumbre a todos con sus buenas obras. Que seamos irreprensibles y sencillos. O sea, que nos comportemos de forma natural como lo que somos, como hijos de Dios. Tú, querida hermana, eres luz en este mundo de tinieblas porque Cristo vive en tu vida. ¿Cuántas mujeres que viven en la carne, aunque están dentro de la iglesia, dan malos consejos? Mujeres que en lugar de llevarte hacia Cristo, te alejan de Dios y te alejan de su pueblo.
Hay mujeres creyentes que ignoran, por ejemplo, cómo podemos ser luz en nuestro hogar, en nuestra casa. Hay mujeres creyentes que ignoran lo que es el trabajo de su esposo y por eso no tienen tema de conversación con lo que a ellos les importa y por eso no pueden influenciar tampoco en ellos. Es verdad que los atienden como esposa, pero deben de iluminarlos con esa luz de Cristo. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿sabes, mujer, qué siente internamente tu esposo? ¿Está desanimado? ¿Está angustiado? ¿Qué le preocupa? ¿Sabes qué retos Dios le ha dado para ustedes como familia? Respeta si te unes al desafío que Dios ha puesto en su corazón para ustedes como familia. ¿Entiende su llamado si es que ha sido llamado por el Señor a un ministerio específico? ¿Lo entiendes y lo apoyas alrededor de tus hijos? O de repente en tus hijos, no en tu esposo, sino en tus hijos. ¿Conoces el propósito de Dios para la vida de tu hijo o de tu hija? ¿Qué es el propósito? El propósito es lo que Dios lo va a usar en esta vida como hijo de Dios. Y Dios los capacita. Los capacita. Todo hijo de Dios tiene dones, tiene talentos que Dios les ha dado. Los talentos nacen de todo ser humano que Dios da, pero los dones son ayuda sobrenatural que Dios le da justamente para que puedan hacer también y cumplan el propósito de Dios en sus vidas. ¿Te preparas en conocer algunos temas de su edad que les puedan ayudar de lo que pasa en este mundo y les afecta a ellos? ¿Te preparas a solas con el Señor para poder ayudarlos o de repente saber cómo disciplinarlos, qué decirles y qué no decirles? Tu mujer, hermana querida, tú tienes que estar preparada. No puedes esconderte en los quehaceres o en la crianza de los hijos, porque esa es tu responsabilidad de toda mujer casada. Por favor, no seas pasiva. Tú tienes que estar preparada. Mira cómo el mundo avanza. Tus hijos están en el mundo. Tu esposo trabaja en el mundo. Tú vives en el mundo. Tienes que estar preparada. ¿Qué es lo que está sucediendo a tu alrededor para que tú estés preparada con el Señor para poderles ayudar? Tú tienes que estar preparada. Tienes que mostrar el carácter de Cristo. El Señor se interesaba por los necesitados, por los que no sabían. Él les enseñaba. Tu vida no es solo cocinar y limpiar la casa. Estudia, aprende. No tienes que ir a una escuela. Tampoco tienes que pagar dinero extra. No. Hoy en día lo tienes a la mano. Todos tienen un teléfono, por lo menos. Hay tutoriales e información sobre lo que tus hijos estudian o sobre cómo es el trabajo de tu esposo para que sepas lo que a ellos les interesa. Tú tienes que crecer como hija de Dios bendiciendo a tu familia. No pierdas el tiempo, redímelo para poder influenciar en tu familia que tú amas. Por eso es importante que te prepares. Estate atenta, observa. Sé sabia e instrúyete tú misma, por lo menos ten una noción de lo que a ellos les interesa. Averigua y aprende. ¿Qué es lo que Dios dice respecto a todo lo que le interesa a tu esposo o lo que le interesa a tus hijos? Entonces podrás conversar con cada uno de ellos con la base de poder edificar e influenciar sus vidas. Dios te libre, hermana querida, de ser como Eva. Eva influenció a su esposo para pecar contra Dios. Tú no seas igual por el simple deseo de querer obtener algo para ti. No, tú tienes que ser luz para bendecir sus vidas. Porque la influencia que puedas dar en tu esposo o en tus hijos o en la iglesia de Cristo, ya sea donde tú tengas que ir y el Señor te lleve, tu influencia debe de brotar de tu interior, de lo que tú eres en Cristo, tu identidad que Cristo te ha dado y de tu fidelidad para con Dios y su palabra. Ese
es el secreto. Nunca lo olvides, ese es el secreto. ¿Cómo serás luz en medio de estas tinieblas? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Tú ves la decadencia de esta sociedad, cómo va en aumento por todo lugar, porque el mundo no conoce a Dios. Por lo tanto, está en oscuridad. Solo hay esperanza cuando alguien que es la luz de este mundo les hable, les guíe o los corrija por el buen camino que es Jesucristo. Tú vas a ser la luz para tu familia o para la iglesia en el área que Dios te diseñó para que tú seas influyente. Dios te ha preparado. Tú no tienes que copiar de otras mujeres. Tú no eres la copia de nadie. Tú eres especial, eres única. Dios no te clonó en otra mujer. Tú eres especial, nunca lo olvides. Dios te hizo única y puedes tú ser luz con todo lo que Dios te ha dado. La influencia que tu esposo, que tus hijos y la iglesia necesitan de ti. ¿Les falta fe? ¿Les falta amor? ¿Esperanza? ¿Aliento para sus vidas? Tú puedes darles, porque tú tienes a Cristo. ¿No entienden algo? Enséñales así como el Señor te enseña a ti. ¿Por qué puedes hacerlo? Porque ellos no tienen lo que tú tienes. Dios te ha capacitado con dones que son sobrenaturales, justamente para que tú puedas bendecir y enseñar a los demás. Tú tienes la identidad que Cristo te ha dado y esa identidad dice que tú eres luz en medio de las tinieblas. No te puedes esconder ni evadir de tu responsabilidad. Dios te pone en el camino de esa persona o de ese hermano, de tu esposo o de tus hijos, para que tú seas de bendición, para que impacte su vida con la luz del Señor que está en tu vida. Dios te ha dado talentos como a todo ser humano, pero también como hija de Dios te ha dado dones que son la ayuda sobrenatural para ayudar a tu familia y al pueblo de Dios como cuerpo de Cristo. Veamos un ejemplo. Noemí y Ruth, mujeres de influencia. En el libro de Ruth, Noemí fue una mujer que influyó mucho en la vida de su nuera Ruth. Imagínense, son bien pocas las suegras que influyen en la vida de sus nueras. Ruth era su nuera de Noemí, pero por causa del hambre en Belén, un padre de familia llamado Elimelech se trasladó a Moab. ¿Ustedes recuerdan Moab? El lugar que Dios había dicho que no fueran. Llevando a su esposa Noemí y a sus 2 hijos. Tal vez la familia pensaba estar poco tiempo en Moab, un país maldito por Dios, pero allí se quedaron 10 años. El padre murió. Los 2 hijos se casaron con moabitas y luego los hijos también murieron. Noemí se quedó viuda y sin hijos y lejos de sus familiares y amigas. Por el testimonio de Ruth sabemos que Noemí trataba a sus nueras con mucha ternura y vivía delante de ellas en el temor de Dios. O sea, Noemí influenciaba en la vida de sus nueras. Después de haber vivido en Moab por 10 años, Noemí oyó que Dios estaba bendiciendo a su pueblo en Belén, dándole abundancia de alimentos. Entonces Noemí pasó años desperdiciados, pero pensó y luego decidió regresar a su propia gente, al pueblo de Dios. Sí, a veces nosotras podemos sentirnos vacías por tantos problemas, pero tenemos que tomar responsabilidad de nuestra situación como lo hizo Noemí. Noemí evaluó su vida y decidió
regresar. Ella regresó a su tierra, a donde antes gozaba de la presencia del Señor, y luego pudo empezar de nuevo. Noemí tuvo que confesar su pecado y humillarse delante de Dios por haberse ido a un lugar que no era la voluntad del Señor. Pero cuando regresó arrepentida a Dios y al lugar de la voluntad del Señor, que era Belén, ella recibió muchas bendiciones del Todopoderoso. Entonces Noemí empezó a caminar con sus dos nueras, camino a Belén, hacia la tierra de Judá. Pero cuando insistía en que ellas debían regresar a sus hogares en Moab, diciendo que ella no podía proveerles otros esposos, ellas lloraron. Noemí oró por sus nueras diciendo: Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Tal vez Noemí pensaba que siendo ellas moabitas, no serían bienvenidas en Judá. Orfa se despidió de su suegra con un beso y regresó al hogar paterno. Pero Ruth estaba resuelta a seguir con Noemí y le dijo: donde tú vayas, yo iré contigo. Ruth 1:16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Imagínense cuánta influencia había dado Noemí en la vida de Ruth. Noemí escuchaba y pensaba con sabiduría y aconsejó a Ruth. Ruth y Noemí llegaron a Israel al comienzo de la cosecha de la cebada. Un día, Ruth le dijo a su suegra para recoger el grano que había sobrado en el campo de Booz, que era el hijo de Rahab. Booz había oído que Ruth era una moabita que había sido leal a Noemí y se había quedado con ella. Él les dijo a sus trabajadores que dejaran un poco más de grano en su campo para que Ruth lo recogiera. Noemí se alegró cuando llegó su querida nuera y quizás hasta soltó un grito de sorpresa al ver el pesado fardo de cebada que llevaba Ruth. Ruth también trae lo que le sobró de la comida de Booz que Booz había ofrecido a sus trabajadores, y con eso cenaron las dos. Entonces Noemí le pregunta: ¿dónde espigaste hoy y dónde trabajaste? Llegue a ser bendecido el que se fijó en ti. Eso está en Ruth 2:19. Al ver todo lo que la joven había traído, Noemí se da cuenta de que hay alguien que se ha fijado en ella y la ha tratado con mucha amabilidad. Las dos se ponen a hablar y Ruth le cuenta a Noemí lo bueno que ha sido Booz con ella al trabajar en su campo. Noemí, conmovida, responde: bendito sea Jehová, que no ha abandonado su bondad amorosa para con los vivos y los muertos. Sigue trabajando en sus campos, Ruth, pero estate cerca de las jóvenes que trabajan para él, o sea, para vos. Así evitará que otros cosechadores la molesten. Entonces Ruth le hizo caso. Noemí consideraba que los buenos actos de Booz en realidad venían de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien impulsa a sus siervos a ser buenos y generosos. Además, promete recompensar a quienes actúan con bondad, como su nuera Ruth. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo la fidelidad de Dios marca la diferencia ante los demás? Ruth siguió trabajando en el campo de Booz hasta que terminó la cosecha. Booz se dio cuenta de que Ruth era una mujer excelente y muy trabajadora. Entonces aborda a Ruth y le dice: hija mía, debo buscarte lugar de descanso, le dice Noemí. Es decir, un esposo, un hogar que le diera seguridad
y protección a Ruth. Noemí le dio buenos consejos que en realidad eran la voluntad de Dios para que vos redimiera como pariente cercano lo que era la era. Ella le enseñó cómo debía Ruth comportarse con vos y Ruth de esa manera, casta y sabia, ayudó a vos para actuar como el pariente redentor al comprar la herencia perdida, a redimirla. Vos estaba feliz y le llamó la atención tanta lealtad de Ruth para con su suegra Noemí y para honrar el nombre del esposo también, que Ruth hacía para con Noemí. En lugar de buscar a algún joven para casarse, prefirió el consejo según las costumbres de Israel y hacer lo que Noemí le dijo, ya que vos era pariente cercano y podía redimirla en casamiento. Eso lo encuentran ustedes en Ruth 3 del 8 al 11. Vos, quien fue pariente de Elimelech, redimió su herencia y luego se casó con Ruth. Vos y Ruth se casaron y tuvieron un hijo que pusieron por nombre Obed. Vos y Ruth fueron felices. Fue la descendencia del Señor Jesús como hombre. En Mateo 1:5 ustedes lo pueden leer. Ruth llegó a ser para Noemí de más valor que 7 hijos. Es una gran influencia. Da ánimo ver cómo Dios en su gracia usa aún a los que han fracasado para cumplir sus propósitos. Noemí había juzgado a Dios según sus circunstancias cuando dijo a sus nueras que la mano de Dios salió contra ella. Y a las mujeres cuando ella llegó a Belén, ella dijo que el Todopoderoso la había afligido, pero Dios la estaba bendiciendo a través de su nuera. Dios mostró su gracia dándole una nuera tan cariñosa como fue Ruth y le dio un nieto, o sea, más descendencia. Siempre el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso nos dice Santiago 5:11. La fidelidad de Ruth y de Noemí fueron grandes, pero la fidelidad de Ruth a Noemí es un gran ejemplo de amor y de lealtad. Ambas fueron fieles a Dios. La vida de Ruth guiada por su fidelidad a Dios, la cual mostró por medio de su lealtad hacia la gente que llegó a conocer en un país lejano. Para ser de influencia a otro ser humano, tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra. Y preocuparnos sinceramente por la persona que queremos influir y demostrar amor en nuestras relaciones personales. Vivamos, hermanas queridas, vivamos según este principio que Dios nos aconseja para poder influenciar en la vida de los demás. Cuando obedecemos lo que Dios nos enseña en su palabra, tú estás tocando una vida para bien. Y siempre Dios te va a recompensar con hermosas bendiciones, así como lo hizo con Noemí y con Ruth. Advertencia y consejos de Dios para ser de influencia. Veamos la primera parte. En el Salmo 32, del 8 al 10, vamos a ver lo que Dios nos advierte. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Esta es una exhortación y advertencia de Dios para decirnos, sobre ti fijaré mis ojos. Es como si el Señor nos dijera, mira,
Te estoy vigilando, te estoy observando y te haré entender lo que tú no sabes. Te enseñaré personalmente para que no cometas errores o te deslices por otros caminos. Te daré dirección, dice el Señor, te guiaré. Cuando estés en problemas te diré qué hacer. Cuando alguien hable mal de ti, te diré qué decir. Pero observemos el versículo 9, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Eso sí es una advertencia de no ser testarudas y rebeldes contra el consejo de Dios, y que no nos resistamos a su voluntad ni descuidemos sus instrucciones, porque Dios es un Dios santo. En el versículo 10 nos hace ver el contraste de lo que es la verdadera creyente obediente a Dios y aquella que es rebelde a Dios. Por más que Dios le habla, esa creyente no obedece, le da igual. La creyente que insiste en ser terca y hacer su propia voluntad desobedeciendo la palabra de Dios, y con ese comportamiento va a ser de tropiezo a los demás. Tendrá lágrimas, tendrá sufrimiento, muchas cosas internas habrá dentro de ella y también dolores externos. Pero la que es obediente a Dios, sumisa al Señor Jesucristo y a su voluntad, le rodea la misericordia de Dios, la cubre, la protege. La vida cristiana es fabulosa. Destaca por todas las bendiciones y el favor de Dios en nuestras vidas, siempre y cuando confiemos y esperamos en Él. Eso nos está revelando el Espíritu Santo en estos momentos. Es la promesa del Dios vivo, de no abandonarnos en los momentos difíciles. Él nos va a enseñar, Él nos va a cuidar, nos va a decir y qué no decir. Así que todas nosotras como hijas de Dios sí podemos influenciar para bien a los que están a nuestro alrededor. Porque no somos nosotras la influencia, sino es el Cristo viviente que con su luz irradia en nuestras vidas hacia los demás. Siempre la gente nos está observando. La Biblia dice que somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres y mujeres que nos rodean. Eso está en 2 Corintios 3:2. La mejor forma de influenciar en otros, en especial los que están a nuestro alrededor, es dar a conocer con nuestras vidas, con nuestro testimonio, de aquel que nos redimió con su sangre bendita, o sea, el Señor Jesucristo. Veamos ahora el consejo de Dios para ser de influencia. En primer lugar, tenemos que amar la verdad. La influencia es el legado de vida que dejarás tú y yo, de que tu vida existió. Si tú no eres de influencia a nadie, nadie te va a recordar. No olvidemos la clave para ser de influencia a otro ser humano. Tenemos en primer lugar que ser fieles a Dios y a su palabra. Y segundo, vivir en la identidad que Cristo nos ha dado. Las dos juntas vamos a poder influenciar en todo ser humano. Este es el principio que jamás debemos de olvidar. Veamos algunos consejos de Dios. Amar la verdad en primer lugar, dice el Señor. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Cuáles son? Dice, habla verdad cada cual con su prójimo, juzga según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de nosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni ames el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Si queremos influir en los demás, tenemos que amar la verdad. Y la verdad es una persona, es Cristo. Sin Él no podemos hacer nada que glorifique a Dios. Amar la verdad significa que la verdad que es Cristo, que Él sea el todo
en nuestra vida. Habla verdad con tu prójimo, querida hermana. No mientas. Sé honesta y verás. Tenemos que ser íntegras, no a la hipocresía, no a la mentira, no a la doblez de ánimo y no a decir las cosas a medias, porque decir las cosas a medias es una mentira. Hay que decir toda la verdad. Ejemplo, si dices Dios te bendiga a una persona, en realidad tienes que sentirlo y desear que esa persona sea bendecida, no a un cliché. A veces muchas mujeres dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero verdaderamente lo sienten en su corazón para bendecir a esa persona que le está diciendo. En segundo lugar, no criticar, no critiques, no prejuzgues ni condenes. Fíjense lo que dice Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano o a la hermana. No criticar significa no reprochar. Si no te gusta algo, pues no lo critiques, en paz y en tranquilidad. No hablar mal de alguien. Dice no condenar. Todos somos personas creadas a imagen de Dios, con emociones, y siempre se puede dañar al prójimo cuando condenamos lo que come o de repente esa persona dice algo que no está de acuerdo contigo, pero por eso no lo vamos a condenar. El Señor dice, no lo hagas, no prejuzgues. Prejuzgar significa que es la opinión previa y porfiada que la persona tiene contra otra. Por lo general es desfavorable acerca de algo que tú no conoces bien. Por ejemplo, pasa una hermana y no te saluda, pero tú no sabes por qué no te saludó, no la prejuzgues. De repente está tan atareada con tantas cosas en su cabeza que ni cuenta se dio de las personas que están a su alrededor. Todo esto hiere a la persona y se resienten, que hasta no perdonan aunque pasan los años, y eso pasa en las familias. Ejemplo, el criticar un mal comportamiento no hará que cambie esa persona su conducta, porque ni están motivados a obedecer a Dios, ni son responsables, sino que viven según sus emociones, según su carnalidad. Se necesita la luz de Cristo en un corazón que perdone a esa persona y esté orando por ella para que cambie, porque solamente el Espíritu Santo puede hacer cambiar a una persona siempre y cuando esa persona sea un hijo de Dios. Veamos. En 14:3 también nos vuelve a decir, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Dios acepta, dio gracias a Dios por esa comida. ¿Quiénes somos nosotros para poder condenar, criticar o prejuzgar? ¿No? Eso es pecado. Aprecia a las personas, hay que valorarlas. Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Sé una mujer que aprecia a las personas, valóralas, pide disculpas o sé agradecido con lo que hacen. Sé sincera y honesta. Al hacerlo, enfatizando los puntos buenos que tiene esa persona. No lo hagas con halagos si es que tú no lo sientes. Hazlo, por favor, no necesariamente porque te bendicen a ti, sino porque ayuda a todo a que sea mejor. ¿A quién no le gusta ser apreciado por los demás? Ponte tú en su lugar. Así que si tú ves a tu esposo o a tus hijos o a alguna hermana aburrida o cansada, trata de alegrarle la vida con alguna palabra de bendición para su vida y verás cómo reacciona.
De repente mándale una tarjetita o llámale por teléfono. Tú no sabes los momentos difíciles que esa persona está pasando en ese momento. No hagas acepción de persona. Si tú quieres ser de influencia, no hagas acepción de persona. Santiago 2.1 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hagas acepción de personas. No separes los unos de los otros, como si fuesen qué. Trata a todos por igual. No hagas acepción de personas. Eso es algo injusto, es pecado, dice Dios. Este mundo está lleno de gente egoísta y mala, pero tú eres una hija de Dios. Marca la diferencia. Acércate a los demás. No, no, no estés preocupada en que los demás se acerquen a ti, sino tú da el primer paso. Y trata de ayudarlos a conseguir de repente lo que Dios ha dicho que va a hacer con ellos o con ellas. Sé su mentor o su mentora. Dale ideas. ¿Cómo lo puedes ayudar? Un granito de arena, querida hermana, siempre es muy valioso. Y serás de bendición. Esa persona nunca se olvidará de lo que tú hiciste en su vida. Te lo digo. Sé una mujer íntegra. Segunda de Corintios 4.2 dice, antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Proverbios 19.9 nos dice, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. La integridad es la raíz sobre la cual se edifica el carácter cristiano. Nunca olvides esto. Y una vida entregada al propósito y a la voluntad de Dios. O sea, con la integridad se forma el carácter, se cumple el propósito de Dios, pero también se obedece la voluntad del Señor. La integridad requiere lealtad absoluta al Dios eterno, a Jesucristo, y que nuestra vida esté centrada en la justicia, porque el justo, por la fe, vivirá en toda circunstancia y en todo tiempo. Que hagamos siempre las cosas que son justas, agradables a Dios. Seamos mujeres íntegras. Vivamos de manera coherente. Si decimos o si tú dices que eres una hija de Dios, pues tienes que vivir como tal. No puedes ocultar la luz de Cristo en tu vida. El salmista oraba y decía, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Les invito a leer el Salmo 101, donde habla el compromiso del salmista para ser íntegro delante de Dios y delante de los demás. Léanlo, por favor, en sus casas con tranquilidad y en oración, y que Dios hable a sus corazones. El Salmo 101. Sé una mujer que ama de verdad. Romanos 13:8 nos dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Da la regla de Cristo, que es dar amor. El amor cristiano, el amor verdadero, el amor que nace de la relación que tenemos con Dios. Eso significa que en realidad amas a la persona, te interesas por su vida. Hay muchos que necesitan de la luz del Señor a través de tu vida. Si sabes su problema, diles que orarás por ellas. Y si ves alguna solución, ayúdale. Y si te encuentras con alguien, dile, qué alegría verte. ¿O cómo estás? Si has ofendido a alguien, pide perdón.
Si robaste, devuelve con intereses como enseña la Biblia. Si le has ofendido en su dignidad, pide perdón y habla bien de esa persona, respetándola delante de los demás. Escucha antes de hablar, por favor. Respeta. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Escucha, escucha, por favor, antes de responder con apresuramiento. Aprende a escuchar a los demás. Mira a la persona fijamente. Con tu mirada puedes transmitir sentimientos, emociones. Préstale atención así como te gustaría que te prestaran atención cuando tú hablas algo que quieres que te escuchen. Respeta a la persona, ya que si se acercan a ti es porque desean ser escuchados. Presta atención a los gestos, a la mirada y al estado de ánimo de la persona. Todo eso importa. Involucra para poder entender lo que esa persona trata de decirte y está viviendo. Y puedes entonces responder con la sabiduría que Dios te dé. Sé una mujer sabia y prudente. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios 2:7 nos dice: él provee de sana sabiduría y te aconseja y te da estrategia. Habla sobre los temas que a los demás les interesa. No trates de imponer lo tuyo, porque el que nos va a dar sabiduría siempre es Dios, y da sabiduría a todos los que son rectos de corazón. Para eso, para ser sabia y prudente, tienes que interesarte en la persona. Por ejemplo, solamente da ejemplos que tú hayas vivido con la ayuda de Dios. No hables de aquello que no sabes de primera mano, es decir, por experiencia personal. Nunca digas cuando alguien está afligido, adolorido, nunca le digas: sí, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás sufriendo. Cuando en realidad nunca a ti te ha sucedido eso. ¿Por qué te atreves a decir algo que tú no sabes cómo se siente la persona, ni siquiera tú lo has experimentado? Eso es hablar con ligereza y ofender al que está sufriendo. Finalmente, queridas hermanas, todo cristiano debe reconocer que no puede apartar su identidad de lo que hace. Es luz, es sal, y así debemos de vivir.